Buenas tardes, queridos participantes. Nuevamente estamos aquí. Ahora tengo el honor de presentar a ustedes a la maestra Gabriela Itzel de la Torre Llamas. Bien, voy a decirles un poco sobre su currículum para que ella luego pueda entrar en comunicación con ustedes. Gaby, muy bienvenida, te agradecemos tu participación y estamos aquí ya listos. Bueno, la maestra Gaby tiene licenciatura en psicología por la Universidad de Colima y también teología en la Ciudad de México. Acompañamiento humano y espiritual. Recibió también capacitación para certificación en capacitación empresarial en el CUSUR de la UDG en Ciudad Guzmán, Jalisco. Participó en el Congreso Internacional de Vida Consagrada en Bogotá, Colombia. En este momento cursa el diplomado de Gestión de Talento Humano en la empresa de desarrollo organizacional del estado de Colima, Colima. Bien, ahora un poco sobre su experiencia laboral. Durante su carrera profesional ha llevado acompañamientos psicológicos y espirituales a personas en general, pero de una manera especial a mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo. Estuvo en CONAFE como instructora comunitaria a nivel primaria en una comunidad indígena con situaciones vulnerables y precarias en el estado de Michoacán. Fue coordinadora de pastoral vocacional en el Instituto de Misioneras de María Inmaculada. Estuvo como jefa del Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales a nivel de licenciatura y responsable del departamento para tramitar becas en la Universidad Multiétnica Profesional en Colima, Colima. Actualmente imparte las materias de espiritualidad y psicología, comprensión psicodiagnóstica, teorías de la personalidad, entrevista psicológica para alumnos y alumnas universitarios. Es parte de un despacho de consultores Acornom, aquí en Guadalajara, dando capacitación profesional en su ramo. Labora también en el Instituto de la Veracruz de esta ciudad de Guadalajara, llevando procesos psicológicos y espirituales a alumnas de segundo y tercero de secundaria e imparte clases de crecimiento humano y formación cristiana, así como la materia de orientación educativa. Como ven, muy solvente en su ramo. Te agradecemos nuevamente, Gaby. Estamos pues aquí listos para entrar en comunicación con nuestros queridos participantes. Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra experiencia de esta tarde en relación al tema que vamos a reflexionar de experiencia de incertidumbre, confusión y crisis. Antes que nada, sí quisiera que no solamente fuera un tema teórico, porque va a haber muchos elementos teóricos, sino que cada uno y cada una pueda contactar con esa experiencia de incertidumbre, confusión y crisis. Por lo general, esa experiencia siempre es en el ser humano de manera ordinaria, en sus diferentes etapas en la vida, desde que nace, desde que un ser humano nace, ya trae consigo esta experiencia de incertidumbre, de confusión y de crisis, puesto que recuerden que no hay nada más certero que el cambio. Entonces, al tener cambios, vamos a tener este tipo de experiencias. Podemos mencionar que solamente estas experiencias aumentan cuando
Hay factores ambientales externos, en este caso, como ya lo mencionaron en la conferencia anterior, la cuestión de la pandemia. No quiero redundar mucho en cuestión de la pandemia porque seguramente ustedes ya han escuchado muchos webinars acerca de todo este tema y lo hemos vivido pues en carne propia. Sin embargo, es un parteaguas histórico este fenómeno social en el entorno de la salud y que pues nos está llevando a tener un cambio social también, cambio de paradigmas, cambios de rostros, cambios de ideas y de todo lo que tenga que ver con los modelos establecidos. Ok. Bueno, vamos a tener como nuestro objetivo, vamos a tener dos, aunque sea la cuestión de tocar la experiencia, pues sí quisiera que tuviéramos algunas herramientas de autoconocimiento de la propia experiencia de incertidumbre y también vamos a reconocer un rostro nuevo, es decir, qué rostro se está pintando nuevamente en la sociedad y cómo podemos hacer misericordia humana. Muchas veces hemos trillado la palabra misericordia ante los nuevos rostros, pero ¿qué significa hacer misericordia? Entonces, que nos quede claro esos objetivos y podamos entender un poco la dinámica que personalmente podemos estar haciendo en torno a los nuevos rostros y en torno a mi propio rostro de esta incertidumbre que estamos viviendo. Ok. Me imagino que ustedes tienen algunas expectativas frente a este tema y si quisiera escucharlas o leerlas por lo menos a través de los comentarios que en este momento se están transmitiendo. Entonces voy a dejar un espacio de silencio para que puedan escribir qué expectativas tienen sobre este tema. Ok, les de compartir. Que espero donde estamos participando, porque esto también nos va a involucrar en el tema, va a ser más rico. Siempre es de mucha valoración cuando expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, cuando sobre todo tenemos esa capacidad de decir lo que estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo. Creo que es parte de los aprendizajes también que nos está dando este momento de fenómeno social. Y en un momentito más estaré leyendo esas expectativas para continuar.
quedarme anclada en ella, gracias. También nos escribe Carla Guadalupe, que dice que como expectativa es la de tener una actitud personal y que se proyecte a la comunidad de renovación esperanza a raíz de lo que hemos vivido. Gracias, Carla. Diana, espero escuchar tu palabra, que me gusta mucho para hacerla resonar dentro. Gracias, Diana. Gracias que estás presente. Ok, muy bien. Yo voy a compartir la propia expectativa sobre este tema. La verdad que cuando Teresita y bueno, el instituto me pidió compartir con ustedes esto, me llevó a muchas experiencias internas que la misma crisis nos está moviendo o me está moviendo en particular. Es bien importante empezar con experiencias vividas, porque a partir de ahí, acuérdense lo que quienes están estudiando teología, a partir de la experiencia vivida nace la experiencia de Dios. No podemos decir que Dios existe si nosotros no reconocemos su existencia en nosotros y en nosotras mismas. Entonces, ¿qué experiencia puedo yo traer ahora como estoy compartiendo este tema? Pues una experiencia de dolor, de incertidumbre, como dice el tema, y también una experiencia de esperanza. Sin embargo, esto se forja poco a poco. ¿Por qué digo que es una experiencia de dolor? ¿Acaso no nos ha impactado el escuchar al inicio de la pandemia avionetas ese anuncio de resguárdate en casa, estamos en una contingencia? El dolor de no poder transitar las calles de nuestra ciudad como antes lo hacíamos. El dolor y miedo de perder nuestro empleo y dolorosamente decir que muchas personas lo han perdido, han sido despedidos, porque la empresa ya no pudo. El dolor de las mentiras que muchas veces hemos recibido del sistema de gobierno, de las múltiples ayudas gubernamentales para sectores vulnerables y que no está siendo así. El dolor en memoria de un familiar, el dolor de haber perdido a un familiar en esta contingencia, y también 2 compañeras de trabajo. Y yo te invito para que recuerdes tus dolores. La incertidumbre viene de las pérdidas, de este cambio que al inicio comencé a expresar. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido en esta contingencia? Ya casi vamos a 7 meses en los que los ciclos escolares no son como eran. 7 meses, o sea, estamos hablando de un 2020 totalmente en crisis. ¿Tú qué has perdido? ¿Qué dolores has tenido? ¿Qué vivencias han transformado también tu vida? Porque el dolor también nos lleva a una transformación. Probablemente te ha llegado una gripa y has pensado que tienes COVID y has pensado que te vas a morir. Probablemente te falta la respiración, no porque tienes COVID, sino porque estás teniendo una crisis de ansiedad. Estas confusiones fisiológicas y psicológicas tienen una raíz y una base que tiene que ver con el ambiente social. Recuerden que estamos hechos y hechas en relación. Y es tan paradójico cómo esta pandemia nos ha recordado que somos uno solo, tú y yo y la comunidad. Si convives con tu familia, si eres madre de familia o si tienes pareja, eres una persona con el otro. Si no dependiéramos de unos a los otros y de los otros, la pandemia no hubiese existido. Porque tenemos tanto miedo, o bueno, ya ahorita se está bajando un poco, pero teníamos tanto miedo de que alguien se nos acercara
porque entonces probablemente tan solo con la cercanía me iba a contagiar. ¿Qué tiene que ver esto? Pues todo el ambiente social que se creó, una psicosis social. Ok, vamos a continuar con las diapositivas. Piensa y siente todo esto y te pido pues que traigas a tu mente pues esta experiencia vivida de estos meses. Muy bien, ya mencioné un poco los desencadenantes, el desencadenante factor ambiente, el desencadenante factor económico, y aquí sí quiero detenerme un poco más por la preocupación del tema de las pensiones. Ustedes saben que nuestra realidad en torno al sistema de pensión cada vez se está devaluando más y se devaluó. En este tiempo aún hay personas que se pueden pensionar legalmente con una ley que se iniciaron a elaborar en cierto año, ustedes han de saber un poco más que yo, que van a seguir recibiendo una pensión adecuada para sobrevivir los últimos años de su vida. Pues si eres de mi generación, quiero darte la mala noticia de que nosotros no vamos a recibir pensión. ¿Por qué? Porque este sistema ya no lo da. Es decir, es irreal que tú estés trabajando y que vayas a recibir un incentivo al final. Lo único que vas a recibir, si estás dentro de un esquema en relación a las pensiones, va a ser aquello que tú ahorres. Pero todo aquello que te descuentan de tu salario, pues claro que no va a ser efectivo para tu pensión. Imagínate cuántos años te faltan para jubilarte, no sé qué edad tengas, pero te faltan 30 años, 20 años. Si en este momento México está viviendo una pobreza y se están viviendo escenarios de falta de educación, de falta de empleo, de falta de alimentos, ¿cómo vamos a estar dentro de 30 años, dentro de 20 años? ¿Tú te has imaginado ese escenario? ¿Te has preguntado si esta pandemia te ha enseñado o te ha dejado la lección de que por lo menos hay que ahorrar un poco? No sabemos cuándo llegue otra pandemia, no sabemos ni siquiera cuándo se va a ir esta. Aunque ya andemos más libres por las calles, la situación sigue, perdón, y es preocupante. Probablemente te está tocando aportar a tus padres que no tuvieron la oportunidad de la pensión, porque también hay mucha realidad de esto. Probablemente te está tocando sostener una familia, y no tu familia nuclear, sino la familia cercana a ti, que son los abuelos. Entonces, un desencadenante muy importante es la cuestión de los salarios, la cuestión del sistema laboral, donde, bueno, finalmente el sistema laboral se está dando cuenta que las personas no son máquinas, sino son personas, y que por el hecho de nacer humanos no quiere decir que seamos seres humanos. ¿Y esto a quién nos toca? Pues a todos nosotros. Tú que estás escuchando, los alumnos de esa institución, a quienes les interesa una espiritualidad en torno a lo que se está viviendo. Entonces, bien importante que ese desencadenante le pongas palomita y lo pongas como un foquito para reflexión personal. ¿Qué otro desencadenante hay? Pues la inestabilidad emocional. La cuestión de el estrés, que yo voy a profundizar un poco en esto, la cuestión de la ansiedad, que cada vez se está llevando a mayor depresión y de las personas. Es decir, el comportamiento de los seres humanos nos está llevando a releer un futuro. Ese es el principal factor de la ciencia. ¿Cuándo podemos leer el comportamiento humano? Sabemos que por medio de la observación.
Si tú tienes observación en este comportamiento, ¿hacia dónde está yendo la humanidad? Hace 10 años decían que durante este ciclo de vida o durante esta década iba a haber muchísima influencia de todo el sinsentido de vida. Y bueno, ahora lo estamos viendo. Toda la cuestión de los trastornos de ansiedad, de las depresiones. Ahora, si el comportamiento sigue, pregúntate hacia dónde nos vamos a ir entonces. ¿Qué va a pasar con nuestra humanidad si se siguen generando trastornos psicológicos, depresivos, de ansiedad, de alimentación, sexuales, de todo tipo de trastornos? Cada vez más va el índice hacia arriba. ¿Te has preguntado si hay tantos psicólogos y psicólogas, entonces a qué se debe? Si hay tantas ofertas y tantos medios para poder trabajar la historia, entonces ¿a qué se debe? ¿Qué tiene que ver esto con la formación de conciencias? Y también podemos hablar entonces del desencadenante de la educación. Un desencadenante muy fuerte tiene que ver con la formación de conciencias desde casa. Todo el paradigma educativo está cambiando. De hecho, en las escuelas se está viendo frustración dentro de los docentes porque ya no les pueden gritar a un niño, porque ya no pueden hacer uso de la violencia. ¿Y por qué hay crisis? Porque está cambiando el paradigma. No estoy hablando a favor o en contra, simplemente estoy hablando de optar por mayor humanidad. Cuesta muchísimo porque nosotros fuimos formados con una horma muy fuerte y muy recia. Sin embargo, si no nos adaptamos a esta nueva forma de educar desde el amor, poco a poco también va a haber una incertidumbre en los docentes. Y en los nuevos docentes que no integren esta cuestión de formación desde el amor, entonces también va a seguir más frustración y ahí la verdad que no sé cómo expresar hacia dónde va a ir el comportamiento. Yo sí veo mucha esperanza en torno a esta formación de la educación en las escuelas por tantas herramientas que está habiendo para aquellos que se interesan y tienen una formación personal. Pero también la educación tiene que ver desde papá, mamá, tíos, y aquí hago alusión a la cuestión familiar. Ustedes saben que poco a poco se ha ido devaluando el modelo de familia. Un modelo de familia de Jesús de Nazaret, de María, de José y de Jesús. Quizás voy a decir algo muy fuerte, pero yo creo que es necesario decirlo. Jesús, José y María son el modelo de familia que nos presentaron o lo hemos visto desde una cuestión bíblica, teologal, y que es muy bonita. Sin embargo, sigue estando en crisis porque se está forjando familias diferentes. No voy a causar un debate, pero no podemos decir que no es una familia cuando en la situación hay abuelos, papá, hija, nieta, tías, hermano, sobrina, mamá, hijo, papá, hijos y otros modelos. ¿Cómo está tu corazón para decir y descubrir esta nueva realidad? Y decir que Dios está ahí. También esto crea incertidumbre. ¿Por qué? Porque se nos mueven nuestros esquemas. Entonces desde aquí empezamos a forjar nuevos rostros. Nuevo rostro para hacer misericordia. Acuérdense que la palabra misericordia, cordia, corazón, miser, de miseria, ¿cómo acogemos con el corazón nuestras miserias, nuestra miseria humana, aquello que nosotras mismas no podemos entender? Ok. Voy a hablar un poquito sobre qué es el estrés. Aquí hay algunas imágenes que nos hacen alusión.
quiero leer que es una respuesta adaptativa mediada por las características individuales y o por procesos psicológicos, la cual es a la vez la consecuencia de alguna acción, de una situación o un evento externo que plantea a la persona especiales demandas físicas y o psicológicas. Con esto quiero mencionar, y estas exigencias o capacidades de adaptación, que un nivel de estrés es necesario para poder sobrevivir, porque esto nos ayuda a reaccionar. Sin embargo, cuando excede estos niveles de estrés, es cuando ocurren los desequilibrios psicológicos y emocionales. Aquí viene otra pregunta que dice, ¿experiencia de incertidumbre, confusión y crisis, fenómeno colectivo? ¿Tú crees que sea un fenómeno colectivo que se haya creado? Los expertos dicen que cuando ocurre algo en masa, se convierte en un fenómeno. La pandemia en sí o la enfermedad del coronavirus como tal no es un fenómeno, pero ¿qué sí lo hace ser fenómeno? Todo el movimiento colectivo que hubo. ¿Qué fue lo que hubo? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es aquello que portas y antes no portabas? El cubrebocas, el gel, mascarilla, probablemente guantes, la distancia. Todo esto se hace un fenómeno colectivo. Y entonces nos subimos a todo el arquetipo que menciona Carl Jung, que es psicoanalista, en su teoría, donde dice que hay arquetipos colectivos, es decir, que todos nos subimos a un mismo riel del tren, como ahorita la línea número 3, que ahí muy bien podemos ver los rieles del tren. Es como subirnos todos a este mismo tren y todos actuar de la misma manera. Mirar con sospecha, lo que ya mencioné al inicio, tener muchos miedos, lamentablemente hacer posible o no va a ser posible, sino vivir pérdidas reales en este mismo fenómeno colectivo que estamos viviendo. Quiero un poco mencionar, como para que quede un poco más claro, este arquetipo de los arquetipo colectivo. Por ejemplo, cuando hablamos de la madre o de una mamá, hay un arquetipo en relación a esta figura. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo riel de valoración, de festejo el 10 de mayo, con sus asegúnes y con sus desvaloraciones también, con sus expectativas en relación a una madre. Y hay un pensamiento parecido, es decir, también a María en sus diferentes advocaciones, también en ese sentido la respetamos mucho porque es nuestra madre. Hacia una madre hay como un ideal. A eso se refiere el tener un arquetipo colectivo. Cuando toda una sociedad tiene una tendencia a tener este ideal y este ejemplo y seguir ese riel. Entonces, en pocos meses se hizo un fenómeno colectivo, un arquetipo. En pocos meses todo mundo tuvo un mismo pensamiento, todo mundo tuvo un mismo miedo, todo mundo tuvo los temores de tener el virus, ¿sí? Que también son reales. Todo mundo tuvo el comportamiento de alejarse, el comportamiento de no me toques, el comportamiento de la lejanía. Entonces, es muy interesante ahora, y no sé si les ha pasado, los que guardaron más la cuarentena, que por no tuvieron que salir a trabajar y lo hicieron desde casa, que empezaron a salir y hasta miedo daban los carros. Hay como un trauma, un estrés postraumático en torno a volver a tener el contacto con el otro. Es muy, muy interesante cómo este fenómeno no solamente causa efectos durante el fenómeno, sino que continúa y tú pregúntate qué comportamiento estás teniendo ahora que ya llevamos 7 meses y empiezas un poco a salir a las plazas, porque finalmente
pues ya dicen los memes que el coronavirus sigue, nomás que ahora tienes permiso de salir. ¿Ok? Aquí hay una pirámide en torno al por qué se da esta situación del estrés, de la incertidumbre. Y esta pirámide son 4 pasos: la situación real, las expectativas, las necesidades y deseos y los desajustes, ¿sí? Es decir, todos y todas tenemos una situación real, cual sea la pandemia, sea la economía, sean problemas familiares, sean problemas existenciales. ¿Qué expectativas tenemos de esa situación? Que no nos esté pasando esto. Una expectativa es tener una salud financiera agradable. Una expectativa es tener salud mental, no tener que necesitar a un terapeuta. O tener un tutor ahorita, es una expectativa que mis hijos o mis sobrinos tengan un tutor, porque la verdad que no tengo tiempo de ayudarle con la tarea. Esa es una expectativa. En realidad, ¿cuáles son las necesidades y los deseos de tu situación real? Es una necesidad en este momento, esa expectativa que tú estás teniendo frente a esta realidad. Y también, frente a todo esto, o el pico lo termina siendo el desajuste de toda esta construcción de la pirámide. Tenemos un desajuste frente a necesidades, frente a expectativas y a la situación real. En pocas palabras, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía que eso se llamaba neurosis. ¿Por qué? Porque tenemos lo que somos, pero no tenemos lo que deseamos. Y en este inter, o sea, lo que está en medio, el inter de lo que somos y de lo que queremos, entonces ocurre este desajuste de la neurosis. Ok. Ya expliqué un poco eso. Ok, también otra cuestión que nos está causando estas situaciones es las múltiples tareas. Es decir, hacer que nuestro cerebro cambie constantemente aumenta el estrés y nos cansa más, dejándonos con una sensación de agotamiento mental, incluso cuando el día de trabajo apenas ha comenzado. ¿Te has preguntado por qué? Desde que nos levantamos tenemos una pantalla frente a nuestros ojos, pero no nos basta esa pantalla. Necesitamos otra computadora, otra pantalla que es la computadora. Pero no nos basta porque a veces está descompuesta de algo, entonces necesito otra para poder bajar archivos o la cámara. El estar cambiando de pantallas y con nuestras múltiples tareas también aumenta el nivel de ansiedad y de incertidumbre en lo que estamos viviendo. Porque además, este cambio en relación a la nueva realidad nos exigió nuevos equipos y resulta que tú sí tenías equipo, pero resulta que se empezó a descomponer, que se empezó a trabar y que entonces tus megas no eran suficientes. Entonces hay que invertirle un poco más. Pero resulta que vives en una comunidad rural y entonces, ¿cómo le haces para hacer la tarea si ni siquiera luz eléctrica hay en algunos lugares? Vuelvo a remitir esta realidad en torno a eso que estamos diciendo de las múltiples tareas, porque ahorita en este momento sé que estás escuchando, pero también sé que probablemente estés revisando tu celular. O también sé que estás pensando en si terminaste aquella tarea o aquel trabajo, o estás pensando en que si se está solucionando el problema familiar, o en que si va a llegar alguien y no estás en casa. ¿Qué estás pensando? Las múltiples tareas no solo significan las cosas del hacer, sino las múltiples cosas que pensar. A eso se refiere también las múltiples tareas. Incluso nosotros mismos nos ponemos las múltiples tareas. ¿Por qué está siendo así? También porque la economía no ajusta. Un trabajo y otro, dobles turnos, estudian, trabajan, etcétera, etcétera. Y entonces nuestro cerebro hay un cansancio significativo sobre esto. Quiero mencionar un estudio de la Universidad de Londres que demostró que los sujetos que adelantaban actividades múltiples mientras realizaban tareas cognitivas
experimentaron caídas del IQ significativas. De hecho, las bajas en el consciente intelectual fueron similares a las que observaron en las personas que se saltan una noche de sueño o que fuman marihuana o cannabis. Ahora, que es un pensamiento aterrador, dice esta revista, que el hecho de usar tanto o tener diferentes tareas tiene que ver con esa parte del cansancio cerebral. Y fíjense cómo esta investigación nos habla de que es como si no durmieras un día, una noche, o como si consumieras cannabis. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque sea legal, pues no deja de perjudicar y aumentar la población con Alzheimer, ¿sí? Entonces, es bien importante que cada quien revisemos nuestro ritmo, me lo digo a mí misma también, y podamos ver cuáles son nuestras múltiples tareas. Me hizo recordar aquí también que fíjense que los niños, adolescentes, que empiezan a utilizar dispositivos a muy temprana edad, claro que están generando adicciones, una adicción a toda la cuestión, adicción cibernética. Alguna vez lo mencioné en alguna de las clases por un investigador que se está tratando esta adicción en Japón y en los países del Oriente, que se está tratando esa adicción cibernética con medicamento a los adictos de cocaína. ¿Por qué? Porque se activa en el cerebro la misma sustancia de adicción. O sea que sin ir a alguna cuestión química, ¿cómo es tan fuerte la cuestión cibernética de proyección de imágenes que está provocando adicciones fuertes así? Y también hay clínicas ya para adictos cibernéticos, así como hay clínicas para adictos de que consumen alguna sustancia, también así hay adictos. Acuérdense que la adicción nos causa mucho desequilibrio emocional. También en estas múltiples tareas hay un estudio de esa Universidad del Reino Unido que realizó resonancias magnéticas en los cerebros de individuos que pasaron tiempo en múltiples dispositivos a la vez. Es decir, revisaban sus mensajes de texto mientras veían televisión, por ejemplo. Los resultados de las imágenes por resonancia mostraron que el sujeto que realizaron múltiples tareas con más frecuencia tenía menos densidad cerebral en la corteza singular anterior. Ese es el área responsable de la empatía y el control emocional. ¿Qué significa esto? Que entre más pantallas estemos utilizando en el mismo momento, se nos va a ir disminuyendo la capacidad de empatía. Acuérdense que esta zona del cerebro es estimulada por relacionarnos con los demás. Y entre menos nos relacionemos, vamos a tener menos control emocional, porque solamente estamos potenciando un área. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Si tenemos menos empatía y menos control emocional, cada quien respóndase. Ok. También esta cuestión de desempeño de roles de todas las esferas del ser humano. Cada persona tenemos un rol específico en cada área. Un rol en nuestra familia, un rol como amiga o amigo, un rol como pareja, un rol como esposo, como esposa, un rol como padre o como madre. Todos estos hilos que van hilvanando nuestras esferas en nuestro desempeño, pues también son una cuestión muy importante de atender. ¿Cómo está tu rol? ¿Cómo lo estás atendiendo? ¿A qué te está llevando esta incertidumbre en este rol? También ha habido muchos problemas en torno a las familias porque antes no convivían. Algunas. Antes había muchas salidas. Todo el mundo tenía una ocupación fuera de casa. Pero de repente todos estuvimos dentro de casa. Y entonces, ¿qué significaba relacionarte ahí dentro? Hay un
un evangelio de Pedro, que sale Pedro, cuando Jesús lo van a llevar a apresar, ya lo llevan preso, a crucificar más bien, y le dicen, ¿tú lo conoces? ¿Tú conoces? No lo conozco, dijo Pedro. ¿Tú lo conoces? No lo conozco. Y ahí dice en la escritura, ¿no? Que cantó el gallo y que lo negó 3 veces. ¿Por qué Pedro no conoció a Jesús? ¿Por qué lo desconoció? Porque Jesús estaba en otro momento de su vida. Y realmente Pedro no lo conocía. No conocía a ese Jesús preso. No conocía a ese Jesús herido, golpeado. Conocía al Jesús que curaba, que estaba cercano a él, que predicaba, que era cercano a los pobres. Pero ese rostro de Jesús no lo conocía. Y nosotros, en nuestra realidad, nos desconocemos. Y la invitación es que en estos roles nos conozcamos y nos aceptemos así, como cada quien se está presentando. Aceptar el sentimiento del otro, la emoción del otro, el carácter del otro. Cuando antes no lo manifestaba, ahora ya lo manifiesta. Cuando el otro no muestra si solamente muestra la ternura y no la parte contraria, lo desconocemos. Y la invitación es a conocernos en todas nuestras dimensiones, en todos nuestros roles. Aquí viene esa parte de relaciones interpersonales y grupales. Cómo se ha fortalecido tantísimo esta relación grupal que ha sido parte de las esperanzas de este fenómeno de la pandemia. Cómo nos hemos unido por medio de las redes sociales. El hecho de recibir capacitaciones, de recibir clases, de reunirnos a nivel familiar o de amistad. Ahorita se me vino un pensamiento que cuando este familiar estaba muy grave, lo que hicimos fue pues programar reuniones para convocar a toda la familia y rezar juntos, ¿no? Entonces, cómo los medios de comunicación también nos unen y nos hacen cambiar la perspectiva de la cercanía, la perspectiva del otro, de sentir que te quiero, pero estás al lado de mí y no te digo que te quiero. Y esta cuestión de la pantalla, de las redes sociales, nos ha ayudado a ser más expresivos. Y es tan curioso porque, de hecho, yo tuve una experiencia así con mis alumnas ahí en el Instituto de la Veracruz, que antes de irnos a la pandemia, algunas no las sentía tan cercanas o de repente no compartían tanto. Pero cuando empezamos a tener entrevistas en línea, empezó una sinergia muy importante y no nos estábamos viendo físicamente y no nos estábamos tocando. ¿Qué magia está sucediendo en torno a esta pandemia? ¿Qué esperanzas estamos teniendo de aprendizajes en la valoración de la presencia del otro? Si decimos que la presencia de Dios nos llena de alegría, si tú estás con el otro y reconoces en el otro la presencia de Dios, entonces te vas a llenar de alegría. Recuerda que la imagen de Dios está en tus ojos, está en tu sonrisa, está en tus manos. Entonces, esta cuestión de relación interpersonal y grupal también tiene que ver con tu experiencia de Dios, con el cómo valoras la presencia de los demás. ¿Ok? Ya hablé un poquito sobre las nuevas tecnologías. Dice aquí Mafalda que no sé si elegí un mal momento o un mal siglo para tratar de comunicar. Y bueno, aquí está las múltiples
tecnologías de audífonos, de pantallas, de nuestro cerebro, y que finalmente en esta cuestión quiero hablar sobre ser ciudadanos digitales. ¿A qué se refiere ser ciudadanos digitales? ¿Han escuchado estos conceptos? Si somos ciudadanos dentro de este estado de Jalisco y hay reglas en torno al buen trato con los demás y el respeto, ser ciudadanos digitales tiene que ver con el cómo te expresas dentro de las redes sociales. Recuerda que si tú subes algo a la nube, nadie jamás en la vida la va a poder quitar. Nadie jamás en la vida. Es decir, tú dejas de ser dueño y dueña de aquella imagen, de aquel mensaje, lo puedes borrar de la aplicación, pero ese mensaje ya se fue y siempre va a existir en la nube, siempre por la eternidad, porque es algo que ahí está para siempre, eso digital, eso que no se ve. Y ser ciudadanos digitales tiene que ver con lo que comentas, cómo te expresas, con quién te diriges. Cuando queremos solucionar nuestros problemas por medio de la cuestión digital y empiezan unas faltas de respeto por ahí y a veces decimos las verdades que no decimos en nivel personal. Y hay unas incongruencias muy fuertes. Y el Papa lo dijo, yo creo que hace 2 años, cuando decía que nos invitaba a orar, pero no a orar poniendo o subiendo oraciones al celular. Eso no es orar. Y entonces podemos dar una pantalla de que eso que subí, esa oración que subí al internet ya la recé, pero ni siquiera la rezamos, porque se convierten en cadenas innumerables. Entonces, tu ciudadanía digital en torno a tu expresión de fe, ¿tiene sentido decir que Dios es amor tantas veces en una imagen? Probablemente sí, pero ¿tiene sentido para ti? ¿Tú lo estás viviendo, lo estás experimentando o solo lo haces porque me lo mandaron? Ah, está bonito, hay que subirlo. O vamos a hacer oración y solamente lo pones sin vivirla. Entonces, la ciudadanía digital tiene que ver con esta congruencia de lo que vives y de lo que pones. Muchas veces las redes sociales no muchas veces, mayormente la hemos tomado para agredir. Es muy padre dar nuestros puntos de vista. Es muy importante porque incluso gracias a las redes sociales se han frenado múltiples delitos. Recuerden el último caso, cuando iba a haber una manifestación en Casa Jalisco, que no recuerdo de qué, y que en el camino iban levantando gente para que no llegara la manifestación aquí en Jalisco. Y hablaban de que se quería hacer otro Ayotzinapa. Acuérdense que acabamos de pasar 6 años, el 26 de septiembre, de la desaparición de estos jóvenes. ¿Y qué pasó? Que los medios de comunicación empezaron a decir, ¡ey! No está llegando fulano y ya me dijo que venía y venía en el camino. Los iban recogiendo en camionetas de diferentes, por no mencionar diferentes empresas. ¿Y qué pasó? Pues los dejaron allá fuera de la ciudad. Pero los mismos testimonios decían que los iban amenazando que los iban a desaparecer para que no hubiera tanta gente en esta manifestación. Entonces, también la cuestión de ser ciudadanos digitales es para salvarnos la vida, no para desaparecer gente, no para difamar a alguien, no para externar mi problema inconcluso frente a una persona, porque
muchas veces decimos, y a esto quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la ética. Muchas veces creemos que el hecho de criticar, no estoy hablando de no dar nuestra opinión de lo que no estamos de acuerdo, porque es necesaria, pero cuando decimos que el chisme no afecta o el criticar no afecta, estamos comiéndonos nuestra propia mentira, porque es verdad que afecta. Son como aquellas leyendas urbanas que se van pasando de voz en voz y normalizamos conductas y comportamientos humanos que de repente ya no sabemos ni cómo quitarlos. Entonces, toda esta cuestión de las nuevas tecnologías y de ser ciudadanos digitales tiene una gran responsabilidad. ¿A qué edad empezaste a usar tu dispositivo? ¿Y a qué edad estás permitiendo que los menores de edad estén usando dispositivos con tanto peligro que hay? Hablan las estadísticas de que hay más peligro en la cuestión digital que en lo presencial. Y hay investigaciones en cómo los adolescentes, por su incapacidad de maduración, bueno, porque todavía no tienen maduro su lóbulo frontal, cómo están desapareciendo cada vez más y más por creer en alguien que nunca conocen. Porque van a conocer a esa persona y cada vez más caen en la trata de personas. Hay una ley que dice que puede conducir una persona a los 16 años, ¿no? Con permiso de papá y mamá, puedes tener una licencia. Pero hay ley y hay licencia o hay edad a nivel sociedad para usar un celular, para usar las redes sociales, así como lo hay para conducir un auto. No lo hay. No hay ninguna ley que diga a tal edad puedes usar un dispositivo. Ahorita niños de primaria traen dispositivos. Estamos educando para ser ciudadanos digitales. Voy a hablar un poquito sobre las distintas etapas de desarrollo, que bueno, en esto nada más lo voy a mencionar, porque en esas etapas del desarrollo también se crean incertidumbres, se crean miedos, se crea esta confusión y que es netamente pues normal, ¿no? La cuestión de cuando somos bebés, vamos dejando la mamila, el apego, el desapego, hay muchas teorías que ustedes ya saben que explican esta cuestión del apego, estas etapas que habla Jean Piaget, este cognoscitivo, que habla sobre cómo los niños y niñas van aprendiendo a través de estos procesos cognitivos mentales. Luego también como Freud habla acerca de todas las etapas por las que pasa un ser humano para crear su personalidad. Luego como Vygotsky habla sobre la cuestión de que aprendemos por modelamiento, ¿verdad? Albert Bandura en el conductismo, Watson, etcétera, etcétera. Muchos autores que hablan de las distintas etapas de desarrollo. Entonces, cómo también cada uno y cada una de nosotras vamos integrando esta incertidumbre como un proceso de crecimiento, esta crisis como un proceso de crecimiento, estos miedos como un proceso de crecimiento y no como un proceso de estancamiento. Cuando cambiamos de escenario, voy a hablar un poquito aquí de las religiosas porque me toca convivir con muchas de ellas. Cuando las mandan a misiones, cuando están en otras comunidades, aunque sea en la misma ciudad, en estos cambios ocurren esas incertidumbres porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Y depende mucho de la etapa de desarrollo en la que tú estás. Si tú estás, por ejemplo, en una etapa de desarrollo de los 20 años a los 30, pues estás madurando tu cuestión, incluso tu criticidad y tu manera de pensar. Que los contenidos pueden mover tu vida. Que el pensamiento de una persona puede mover tu vida.
ya con más estabilidad, porque si estamos hablando ya fuera del ámbito religioso, los adolescentes, todo este cambio fisiológico, imagínense a los adolescentes en plena pubertad y en plena crisis de pandemia, aunados sus miedos existenciales de que si son amados, que si no son amados, de que si sí sirven, que si no sirven, con esta sociedad y con este fenómeno, sí es para un poco analizar y preguntarnos, y más bien afirmar cómo estas etapas de desarrollo tienen mucho que ver frente a una crisis y a una pandemia. ¿Ok? Y bueno, aquí hay una pregunta, ¿cómo vamos? ¿Ya se durmieron? ¿Ya los durmió mi voz? Ánimo, ya casi terminamos. Y dice, tienes, qué hábitos tienes en las esferas de tu vida? Es decir, si en tus etapas de desarrollo y en todas tus esferas, ¿qué hábitos tienes? En tu esfera de salud, tienes el hábito de checarte, el hábito de atenderla. Si tu esfera psicológica, tienes el hábito de compartir tus sentimientos, tus emociones, o vas guardando, guardando, guardando. O en el ámbito de experiencia de Dios, ¿lo vas nutriendo o no? ¿Vas teniendo esos espacios de silencio tan importantes ahorita? Son muy importantes los espacios de silencio para saber quiénes somos todos los días. ¿Quién soy hoy? Y mañana, ¿quién soy también? Ok. Voy a hablar un poquito sobre las consecuencias psicológicas y fisiológicas. Voy a tomar un poquito de agua. De las consecuencias psicológicas y fisiológicas, estamos hablando de varios ciclos que se dan en la somatización, que son en el soma, en el cuerpo, en las emociones, y luego otra vez viene la somatización, luego los sentimientos, la somatización, el estado de ánimo. Es decir, esas consecuencias psicológicas y fisiológicas de la incertidumbre nos van a pegar muchísimo o nos va a influir en nuestro cuerpo, en los sentimientos y en las emociones. No podemos decir que porque siento miedo, mi cuerpo va a estar bien, no, siempre hay una reacción corporal, ¿sí? Y también mencionar que hay un ambiente que el ambiente generalizado es un potencial de trastornos psicológicos. No quiere decir que la pandemia genere trastornos psicológicos o incertidumbre, pero sí potencia si aquellos tienen un riesgo de padecerlo, como la ansiedad. La pandemia pudo haber acelerado este proceso. Ok, en esta cuestión de la ansiedad, solamente voy a mencionar un poquitito. La ansiedad es un trastorno psicológico muy común en este tiempo que se da y se manifiesta a través de palpitaciones del corazón, o sea, taquicardias, de sudoración en las manos, de miedo a salir, un síntoma de tener, también le llaman miedos irracionales, es decir, que sin tener razón estoy teniendo temores, pensamientos frecuentes, o sea, muchos discursos de pensamiento, sentir que pensamos demasiado rápido, el tener inseguridad, el sentir que no voy a lograr nada, como toda la cuestión de la incertidumbre. ¿Para qué necesitamos? Que fue alguien puso en el comentario de lo que esperan de las expectativas. ¿Qué es lo que necesitamos para afrontar toda esta cuestión de incertidumbre? Pues la inteligencia emocional, incluso ahorita ya hay quien habla sobre inteligencia espiritual. Aquí voy a pasar algunos conceptos
de la autoconciencia emocional, que es saber cómo se siente uno mismo. Es la capacidad de sentir, articular y reflejar los propios estados emocionales. Depende de los circuitos neurológicos que discurre del córtex prefrontal y verbal, la amígdala y viceversa. Es decir, saber cómo te sientes. Y si te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Identificas tus sentimientos? Por lo general, y eso ya es muy trillado, que decimos bien, pero realmente, ¿cómo estás? Y si tomamos un respiro, y si haces un poco más de silencio, y si identificas realmente cómo estás. Yo le digo a mis alumnas, es bien importante que si no estamos contentos, es importante que digamos que estamos cansadas o que estamos tristes o enojadas. Recuerden que los sentimientos y emociones no son buenos ni malos, solo son sentimientos y solo lo podemos vivir de una manera especial dentro de nosotros y nosotras mismas. ¿Qué es la autogestión emocional? Pues es la capacidad para regular influencias inquietantes como ansiedad e ira y para inhibir la impulsividad emocional. Aquí la cuestión de la autogestión emocional es cómo yo misma autogestiono, es decir, yo como yo misma me abro a tener nuevas emociones, aún que tengo una emoción de desaliento. Porque esta situación pandémica lo que mucho nos ha llevado a tocar es el dolor y dolores sentidos. Y cómo este dolor, en vez de ser un dolor agobiante, un dolor oscuro, puede ser un dolor transformador, un dolor motivacional, y que este es un poquito de la contradicción que vivimos desde el Evangelio. ¿Cómo voy a vivir esta pandemia con alegría? ¿Ya le han preguntado a Jesús cómo debemos vivir esta pandemia o cómo nos sugiere? ¿Cómo podemos vivir esta incertidumbre? Incluso esa imagen del Papa que la puso como reflexión de la pandemia en el pasaje del Evangelio donde se está hundiendo la barca y aparece Jesús y le dice a Pedro, ven. Y Pedro como que es el Señor, ¿no? Y quiere ir, pero a la mitad se empieza a hundir. Sálvame, Señor, ¿no? Y levántate, levanta la mano. ¿Quién es aquel que nos levanta en esta autogestión emocional? Y esta cuestión también tiene que ver con nuestras motivaciones. ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué has hecho para darle color a tu vida aún que hayas pasado por una situación difícil? No estoy negando el dolor, no estoy negando la incertidumbre, no estoy negando el miedo, pero ¿cómo te autogestionas frente a ese miedo, frente a esa incertidumbre, frente a ese dolor? Y entonces aquí viene una fortaleza que Carlos Cabarrús, un sacerdote jesuita, dice que hay que beber de nuestro propio pozo. Es decir, hay que beber de aquello que es nuestro manantial y que nunca se va a terminar. Que es aquello que Dios te regaló y que aún que estás viviendo en una incertidumbre nunca se va. Aún que estás en el peor momento de tu vida de pérdida, nunca se va esta característica. Ahí está siempre. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu fortaleza? Hay quienes dicen, yo aunque esté en mi peor momento no se me va la alegría. Y no quiere decir una alegría escandalosa, sino una alegría profunda. Hay quien dicen, yo aunque esté en el peor momento, nunca se me va la hospitalidad. Sigo siendo servicial, hospitalario y acogedor.
Yo, aunque esté en el peor momento, no se me quita estudiar. ¿Qué es aquello que de ti nunca se va? Y es tener autogestión emocional. También es muy importante tener la conciencia social. Es decir, se relaciona también con el funcionamiento de la amígdala. Algunas neuronas en el corte visual solo responden a indicios emocionales específicos como pueden ser una amenaza. Así como esto reacciona frente a una amenaza, también reacciona frente a una empatía. La empatía no solamente de ponerme en los zapatos del otro, sino aceptar la diferencia del otro. Aceptar al diferente. No criticar al diferente. No juzgar al diferente. Esta parte de la conciencia social es bien importante. La cuarta es la gestión de las relaciones. Dice que está basado en la autogestión y empatía, que a su vez requieren cada una de ellas de conciencia de sí misma. Si no tienes autogestión emocional de ti misma, vas a tener unas relaciones bien viciadas. ¿Me quieres? ¿Me aceptas? Y todo el tiempo estamos cuestionándonos si alguien nos quiere, cuestionándonos si no estoy siendo rechazado o rechazada. Todo esto es un conjunto, la cuestión de la gestión de las relaciones. ¿Y por qué tiene que ver con la conciencia social? Porque muchas veces la sociedad o nosotros como sociedad creamos comportamientos de exclusión. Y ahí va otra vez la ética de responsabilidad. ¿Qué sectores excluyes que en este momento están teniendo mucho riesgo de vida? Los sectores que más excluyen son los que más tienen riesgo. ¿De qué parte estás? ¿De los que excluyen o de los excluidos? Y bueno, esta frase de que si tenemos un clima emocional colectivo, pues va a haber resultados colectivos. Así como fue colectivo el miedo y la incertidumbre, si nuestra cuestión emocional es colectiva en la positividad, pues también vamos a tener resultados colectivos de esta misma manera. Es muy importante el trabajo corporal, es decir, nuestra meditación, nuestro ejercicio, llevar a nuestro cuerpo a lugares que pueda reconocerse a sí mismo. No es lo mismo que tu cuerpo esté todo el tiempo en una pantalla a que vayas y lo pongas frente a un árbol. Lleva a tu cuerpo a lugares que no lo has llevado últimamente. Este es un trabajo corporal, que no solamente es la cuestión de hacer meditación, de hacer silencio, de hacer yoga, de todas estas cuestiones de alternativas que otras religiones nos han enseñado. Y esto no quiere decir que dejemos de ser católicos, cristianos, apostólicos, sino que el hecho de integrar otro modo de encontrarnos con Dios nos ayuda a ser mejores personas. También es importante el tratamiento terapéutico, si te viene bien, escuchar la opinión de alguien más y no solamente el tratamiento terapéutico, sino el acompañamiento espiritual. San Ignacio decía que cuando traías una situación personal que era muy importante compartirla con alguien que te pudiera orientar, porque por el hecho de compartirlo, ibas a tener más claridad. Entonces, si tú en ese momento estás teniendo una situación y no la has compartido, yo creo que te vendría bien compartirlo, como decían los comerciales de antes, con quien más confianza le tengas, ¿verdad? Bien. Aquí ya viene la última diapositiva, que son los cuestionamientos. Pues para terminar, simplemente mencionar que esta experiencia de incertidumbre
de nuestra vida no va a tener sentido de vida si no lo releemos desde una cuestión espiritual. Podemos tener mucho conocimiento de nuestra historia. Y yo le hacía la pregunta a un grupo, ¿y para qué te sirve conocer tu historia? ¿Y para qué te sirve conocer tus heridas? ¿Para qué te sirve ver tus dinámicas destructivas de ti mismo o las dinámicas positivas? La cuestión espiritual, quiero recordar que no solamente tiene que ver con una religión o con muchas religiones, sino con esta cuestión de trascendencia, de personas que trascienden, es decir, que trascienden los momentos que estamos pasando. Vivir una experiencia de incertidumbre con este nuevo rostro, porque en el mundo somos un nuevo rostro. ¿Cómo le llamarías o cómo le pondrías tú? ¿Cómo lo bautizarías a este nuevo estilo de ser? ¿Has pensado en este nuevo rostro? ¿Estás haciendo misericordia contigo mismo, contigo misma? ¿Te comprendes? ¿Te escuchas? ¿Te das momentos de reflexión? Y toda esta cuestión espiritual, ¿en qué Dios crees? ¿En un Dios que condena o en un Dios que libera, como en el Dios de Jesús? ¿Con qué ojos quieres seguir mirando la pandemia? La incertidumbre, el miedo, la confusión, la crisis, no es algo nuevo. Solo se dio en otra dimensión, en una dimensión incontrolable. Pero siempre ha existido esa experiencia. En dosis pequeñas para algunas personas, en dosis grandes para otras, pero esta vez fue una dosis mundial. ¿Con qué mirada la quieres dar? Seguir reflexionando. ¿Con la mirada que ya has tenido antes? ¿Con la mirada de los medios de comunicación que nos tienen hasta acá? Que el pico, que las cifras, etcétera. ¿Con la mirada amarillista? ¿Con la mirada del miedo y que es verdad que está muriendo mucha persona y no de la pandemia, sino de múltiples enfermedades? ¿O con tu mirada, pero desde la mirada de Dios? Hay un canto de Cecilia Rivero que dice: dame, Señor, tu mirada y grábala en el corazón. Y quiero terminar esta charla pidiéndole al Señor, a Dios, al Dios que es Padre, que es Madre: danos, Señor, tu mirada y grábala en el corazón. Que no sean otras miradas que nos hagan tener incertidumbre y crisis, sino que sea la mirada de ese Dios que hace misericordia con todos y con todas. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Pueden colocarla en el chat. Bueno, más bien en las publicaciones de Facebook.
Ujú. Ese ya lo habíamos leído. Estamos aquí con las cuestiones técnicas. Esperaban tener más herramientas. Espero las hayan tenido. Ajá, más abajito. Agradecen. Esa es expectativa. Ujú. Gracias. Dice, estas palabras tuyas me llegaron mucho en el sentido de la pérdida ante la pandemia. Muchas gracias. Estoy con ustedes. Yo perdí un tío muy, muy querido que nos está costando mucho asimilar su partida. Gracias. Empatizo mucho con sus pérdidas. Uh-huh. Seguimos. Ok. Dice que en el Netflix hay un documental que dice el dilema de las redes sociales, muy bueno en relación a los puntos tratados. Muchas gracias. Lo vamos a revisar. Muy interesante, gracias. Seguimos. Uh-huh. Dice Yadi que le dio muchas luces ante su realidad. Gracias, Diana, por tus felicitaciones. Ah, bueno, aquí Carla dice, ay, ya se nos fue. Sí, esta cuestión tecnológica, fíjense que cada vez nos estamos acostumbrando como a tener paciencia sobre lo que le movemos, lo que no. Al principio nos causaba mucha ansiedad, se fue la conexión y estamos píquele, píquele, y ahorita ya como que estamos tratando de convivir con esto. Agradece Rosalicia, me da mucho gusto que estés en la conferencia. Los llevo en mi corazón a este grupo. Gracias también por valorar. Uh-huh. Enriquecedora tu compartir. Gracias, Alejandra. Dice Carla que, bueno, es una pregunta en cuestión de las múltiples tareas. ¿Podemos estarlas generando como un intento de tener competencias en el área educativa? A ver, la voy a volver a leer. Quiero saber en qué contexto. Uh-huh. En cuestión de las múltiples tareas, ¿ok? Podemos estarlas generando como un intento de tener competencias en el área educativa. No, o sea, las generamos también porque hay una influencia social para vivirnos así. Ya depende mucho de tu decisión de cómo las quieres vivir también, porque no podemos poner toda la responsabilidad en torno a la cuestión educativa cuando nosotras mismas, yo misma estoy estudiando y estoy en otros asuntos, ¿sabes? O sea, estoy en el celular respondiéndole a los amigos, a los pendientes de la escuela, pero también estoy en otro dispositivo con la planeación de clase y estoy estudiando ahí. Entonces, esta cuestión, si es un intento para responder, sí, pero no quiere decir que porque sean intentos de competencia en el área educativa, sean positivas. Sí se está dando, sí, pero no quiere decir que sea lo mejor, ¿sí? Desde mi punto de vista, ¿ok? Dice Ana María González, muy interesante el aprender a ser ciudadanos digitales. Gracias, David, por las luces. Gracias. Gracias, Margarita Mago. Uh-huh. Chelo, gracias ya por tu tema. Como siempre, ya nos ponen saludos. Gracias. Qué alegría volvernos a encontrar a mis exalumnas. Yo estoy enfrentando varias pérdidas y creo que en lugar de alejarlas, me llega cada vez más. Sí, fíjate que hasta que no, como Tomás, ¿no? Que le dijo Jesús, ven, mete tus manos sobre mi costado, sobre mi llaga. ¿Cómo vamos a entender y cómo vamos
a ir superando esta incertidumbre tocándola, llorándola mucho, no reprimiéndola, porque si la reprimimos, ¡fum!, se explota en ansiedad. Pero si la lloramos, si la compartimos con alguien con quien tú quieras que te pueda asesorar, aunque sea muy fuerte el dolor, acuérdate que no es para siempre, que vas a salir adelante. Entonces, sí es importante tocar esas pérdidas, hacer duelos, muy importante. Uh-huh. En cuanto a las adicciones cibernéticas, produce desequilibrio. ¿Qué tipo de desequilibrio puedo percibir en su aspecto físico? El aislamiento, el desequilibrio de no querer ya convivir. Por ejemplo, cuando un niño, una niña o un adolescente está todo el tiempo así y hay una bola de niños jugando y estamos en una fiesta y la plática y sus hijos así, o ustedes mismos, si ya estás comiendo y tienes tu celular ahí, es un desequilibrio, porque estás aislándote de la comunicación real con el otro. Entonces, ese es un signo, la cuestión del aislamiento. Otro signo es que la dificultad de usar muchos esos aparatos y lo que hace verdaderamente adicciones es cuando empiezan a ver muchas películas de miedo o de mucha fantasía y entonces empieza a producir ansiedad porque solamente su realidad está en la cuestión digital y no contactan con la realidad acá. Entonces empiezan a no querer dormir solos, a no despegarse del celular, y empieza a haber otros signos, ¿no? Incluso hasta pérdida de apetito. El hecho de dejar de comer por estar en un dispositivo es una alarma también. Incluso vamos al baño y ahí vamos, no hay, dicen que el celular está más contaminado que un quirófano, porque estamos en el baño. Tin, 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 tin. También es otro signo. El hecho de no soltarlo para nada es el primer signo. Uh-huh. No, ojalá haya respondido a tu pregunta. Magdalena, me parece que el tema proporcionó claves para hacer lectura de nuestro vivir durante la situación de pandemia. Gracias, Magda. Eliana, gracias, nuestra Gaby, muy interesante, me dio luces para seguir viviendo esta realidad que estamos viviendo. Gracias. Seguimos. Carla, gracias, muy interesante. Gracias, Carla Guadalupe. Muchas gracias, esperanzado escucharla, ya que la verdad estamos muy bombardeados de mucha información, pero a veces muy pocos desde esta mirada. Me da mucho gusto que les haya ayudado. Nerly, muchas gracias. Gracias, Nerly. Gracias, me gusta mucho leerte. Nerly, abrazos. Alejandra, Gaby, tu compartir me confirma ese apostolado en la escucha amorosa ante las realidades vividas en cada rostro emergente que se va presentando aún en medio de tantas tareas múltiples. Gracias, así es. Yadi, las pérdidas, aparte de ser de personas queridas, son de sueños y proyectos como, o de qué manera se podría afrontar. Sí, por ejemplo, yo escuché a alguien que dijo, la pandemia se llevó mi enganche para una nueva camioneta, ¿no? Por ejemplo. Y no es de una persona que tiene dinero, sino de una persona que estuvo ahorrando porque ya su camionetita está para el colcol. Y cómo también no solamente nos está arrebatando vidas, sino también muchos sueños, muchos proyectos, y cómo podemos manejar esto haciéndoles duelo y poniendo los pies bien en la tierra, y no poco a poco, sino paso a paso. O sea, no, poco a poco vamos a salir, no, de a poquito no, de paso a paso, es decir, concretos. ¿Cómo voy a tener esta meta aún en la pandemia? Concretos para que puedas llegar a lo que tú quieres. Uh-huh. Rosa Margarita, muchas gracias. Ok. Chuy Velasco, muchas gracias. Y seguimos. Ya, ¿verdad? Bueno, pues no sé si aquí haya algo más. Gracias, Gaby.
Gracias, Gaby. Excelente tu charla. Nos va abriendo muchas perspectivas. Vamos bien, te agradecemos tanto tu disposición, tu sabiduría. Y pues aquí estamos para continuar adelante. Gracias, Gaby. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes todos por su participación. Nos encontraremos mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias. Adiós.